Para un usuario final no va a haber forma de percibir que el que me esté atendiendo es un agente tradicional humano o un agente de conversacional. Julián, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Santiago, muy bien, ¿cómo estás? Pues por aquí la idea es comenzar en este espacio de conversaciones de Wallbox y pues introducir un tema que en este momento creo que es inevitable en la industria que sea como lo que más se está hablando. Sí. Y creo que pues desde tu mirada nos podrías aclarar varios de los puntos que serían bien importantes, sobre todo entendiendo una transición como la que se está teniendo hacia las interfaces conversacionales de inteligencia artificial. Y pues bueno, la idea sería que tengamos este espacio para tener un recorrido por varios de los puntos que creo bastante importantes. Gracias Santi, me parece que es una oportunidad muy interesante de que podamos conversar acerca de este proceso. Ahora lo vamos a ver, hace mucho rato arrancó, pero ha pasado cosas en los últimos 4 o 5 meses bien interesantes para que conversemos. Yo creo que el primer tema que tendríamos que abordar y que es como la entrada a toda la conversación sería entender qué es Conversational AI. Perfecto, sí, venimos hace rato. El término conversacional se viene usando ya hace varios años, ¿cierto? Para referirse a estos tipos de interfaces, que son interfaces que utilizan canales, bien sea de texto, principalmente de texto, lo hemos usado fundamentalmente para texto, chat, WhatsApp, redes sociales y otros tipos de texto, de otros canales basados en texto para conversar con los clientes, pero también voicebot y temas de voz. Eso es como un primer elemento, obviamente es conversacional por eso. Pero ahora entendemos conversational AI o inteligencia artificial conversacional, es que a eso se le agrega, que tiene varios años, se le agregan capacidades avanzadas de inteligencia artificial, especialmente las basadas en el LLMS de los últimos 2 años, que le están agregando unas capacidades avanzadas a ese proceso, ¿cierto? Entonces ya estamos empezando a hablar de una categoría nueva, digamos, de servicios o capacidades que son los mundos de conversational AI, ¿cierto? Julián, aprovecho para preguntarte, porque creo que hay dos cosas, acabaste de introducir como una de las miradas, pues yo creo que sería importante de pronto para el contexto entender esa diferencia que habría entre pues, esos NLPs y los LLMs. Sí, digamos que todas esas capacidades de lenguaje natural tienen la misma base o el mismo origen, ¿cierto? Que son esos modelos de lenguaje natural basados en redes neuronales. Lo que ha sucedido y lo que está pasando es que mucho tiempo trabajamos con NLPs, los antiguos, ¿cierto? Los de la fase anterior, que no tenían memoria, ¿cierto? No tenían memoria, la que no eran capaces de guardar la conversación que iban teniendo con los usuarios, y como no tenían memoria, pues siempre era como volverles a hablar por primera vez, ¿cierto? Que era la incomodidad que uno siente en algunos chats que todavía tenemos y que se usaron mucho en su momento, que tienes que volverle a contar el cuento, que no, ya tenemos algo que se llama mecanismos de atención. Los mecanismos de atención son unas mejoras, unos algoritmos que se le hicieron a las inteligencias artificiales, especialmente pues al NLP, donde ya es capaz de llevar el contexto, tiene memoria, puede llevar esa conversación y de esa manera tener una conversación natural, entender lo que el usuario quiere, lo que el contexto y lo que está pidiendo el contexto, lo que está pasando en el contexto, llevar esa memoria, o sea, hacer ya una conversación natural, ¿cierto? Mucho más natural. Cuando hablas de conversación, podríamos también entender que se puede tener en cuenta imágenes, documentos, grabaciones, o estamos hablando solo de voz. No, eso es un punto bien importante, ¿cierto? Porque puede ser, no sé, hace un año más o menos, fundamentalmente, puede ser un poco más, esas capacidades conversacionales de los modelos del lenguaje largo, ¿cierto? Que tienen atención, mecanismos de atención o lo que llaman transformer, pues también se le agregaron capacidades multimodales, ¿cierto? Porque nacen fundamentalmente como texto, ¿cierto? Como capacidad de gestionar texto, conversación vía texto. Ahora estamos hablando fundamentalmente o ya le introdujimos el término de multimodal, que multimodal es, hombre, pues sin duda es capaz de hacer texto, pero también audio, también es capaz de manejar ilustraciones, gráficas, grabaciones de voz, documentos, archivos
archivos con datos estructurados, no estructurados. Ahora ya podemos interactuar con esos LMS de varias formas, lo que llamamos nuevamente multimodal. Entonces, realmente estamos hablando de conversacional y multimodal avanzado, digamos que podría ser una manera de nombrarlo, aunque pues sería un poco largo, entonces ya le decimos más bien conversational AI. Pues. Y podríamos decir, con lo que nos estás pues como planteando, que esa diferencia no solamente en el multimodal, sino que es agregar el multimodal a la capacidad que ahora se tiene de tener memoria de lo que es la conversación. Ya tenemos la capacidad de combinar ambas cosas, es decir, que cuando estés interactuando le puedas mandar, no sé, una foto a la inteligencia artificial, ella puede interpretar lo que hay en la foto, puedas conversar alrededor de la foto cuando mandas una ilustración o cuando mandas un documento, cuando mandas, ya hablando de aplicaciones de negocio, mandas una factura, por ejemplo, mandas, no sé, una carta que te enviaron, alguna cosa que los usuarios tienen que puede servir para hacer la interacción gracias pues, a esas capacidades. Entonces ya estamos hablando de un rango de conversación o de un conversational AI de un rango ya muy amplio, muy diferente a los que tuvimos durante bastantes años. Con este contexto, pues digamos un poco más expandido y como entendiendo dónde nos ubicamos, yo creo que sería importante entender esta evolución, cómo se mezcla, cómo se combina o cómo da un paso a la transición de lo que ha venido siendo los últimos 30, 20, 30 años de agentes tradicionales y cómo es el nuevo rol de esta conversación ahí con relación a esas miradas tradicionales de agente. Sí, la evolución ha sido de bastantes años, ¿cierto? A los que les han tocado, hemos estado en estos mundos de la experiencia de cliente, la interacción, en todos estos mundos, ya bastante tiempo, ¿cierto? Eso más o menos, y han habido 4 o 5 momentos claves, este es el quinto, pero así rápidamente para contarte esos momentos, unos 30 o 40 años, como fue claro las operaciones de atención que tienen muchos clientes y usuarios y que son atendidos por muchos asesores o agentes humanos, ¿cierto? Entonces en esos momentos, pues unos 40 años, puede ser algo así, se hacen unas primeras invenciones de enrutamiento para muchos a muchos, ¿cierto? Se llamaban los ACDs o los enrutadores, digamos, del flujo de usuarios a muchos agentes, ¿cierto? Pero eso hace ya mucho rato. Pero han habido otras 4 etapas un poco más fuertemente guiadas por la digitalización y con ciertas intenciones de ir reemplazando o evolucionando esas operaciones. Creo que todos recordamos la salida de los IVRs por allá en los 90, ¿cierto? Los IVRs de menús de voz, pues que han sido, que todavía se usan. Fue una primera etapa, ¿cierto? Donde se dijo que los IVRs iban a reemplazar muchas de esas interacciones que se hacían con agentes humanos, de hecho reemplazaron un porcentaje importante, pero digamos que eso fue una etapa del 90. Luego llegaron las apps por allá en los 2000, todo el mundo de las apps, especialmente con el tema de iPhone, y luego la salida de las apps, y todo el mundo se metió en que quiero una app, todas las empresas lo hicimos. Ese era otro momento que también suponía que íbamos a reemplazar de manera masiva las interacciones humanas con apps. Entraron las apps, han sido muy importantes y continúan siéndolo, pero han reemplazado sin duda alguna parte de esas interacciones con los agentes, pero también se han crecido las tipologías de interacciones, los tipos de cosas que hacen los usuarios con las aplicaciones. Entonces digamos que se podría hacer un tercer momento, ¿cierto? Después del IBER. Luego tenemos un cuarto momento, por allá en el 2010 más o menos, aparecen los LNPs en bots, especialmente chatbots, es como el momento de los chatbots, lo que podríamos llamar la segunda generación de chatbots, porque la primera generación de chatbots se parecía más a un IBR, como tipo menú. Ya en este momento uno lo que ve, en ese momento, en el 2010, aparecen los chatbots que son basados en lenguaje natural, que empiezan a dar capacidades de conversación, principalmente chatbot, todavía no muy voicebot. Y que eso era lo que ahorita nos estabas explicando, que era realmente la diferencia de tener un contexto en la conversación. Te refieres literalmente tal cual. a ese primer momento donde la interacción con una voz no tenía contexto de lo que se hacía. Tal cual. Por eso era que esos chatbots, que todavía siguen siendo los chatbots más comunes, ¿no? Eso no es que se haya acabado. Los chatbots más comunes, los que están basados en el NLP antiguo, básicamente no tenían un preentrenamiento, entonces había que entrenarlos desde cero, eran complejos de entrenar
y tenían pues una característica particular, como no tenían contexto ni habían sido preentrenados, no te entienden fácilmente la intención de los usuarios, no entienden qué es lo que necesitas. Solo cuando es muy explícito y muy concreto lo entienden, de forma tal que esos bots, en el mejor de los casos, entienden entre el 35 y el 40% de las veces la intención de los usuarios. Te hago una pregunta con eso porque de alguna manera en los dos casos se está hablando de la palabra entrenamiento. ¿Cuál sería entonces la diferencia de un entrenamiento tradicional y lo que ahora acabas de mencionar que también se entrenan? Sí, lo que pasó fue bien interesante, ¿no? En ese momento, las empresas, teníamos que entrenar los bots. Entrenar un bot era, por ejemplo, de ese momento, pues de la segunda generación de bots, era la intención de saludar, que es la intención más común. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cuántas formas tienen los humanos de saludar? Pues, bueno, no exagero, pero sí cientos de formas de saludar. Hola, ¿qué hay? ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo por allá? Y los bots de ese momento pues, no tenían ese contexto, entonces había que entrenarlos. Yo recuerdo en un cliente de institución financiera muy grande aquí en Colombia, para poder entrenar solo la intención, para que el bot se diera cuenta de que lo estaban saludando, que es una intención muy básica. Fueron 300 maneras de saludar, incluyendo los errores, hola con H, hola sin H, hola con doble L. Fue bastante complicado, entonces piensa en saldos, movimientos. O inclusive cuando no se saluda, que es parte de la importancia o de empieza a entender pedir el cosas contexto. como quiero saber el saldo, cuánta plata tengo, cuánto me queda, cuál es el saldo, cuánto hay, cuántas formas hay de pedir saldo. Entonces, realmente fue una etapa bastante frustrante, digo, todavía sigue siendo, porque es que no han desaparecido, siguen siendo los más comunes. Esos entrenamientos son muy complejos, muy pesados, pues porque hay muchas formas de decir las cosas, los seres humanos decimos las cosas, y ahora si atendemos a gente de diversas regiones y diversos países, pues más aún, ¿cierto? El caso fue que digamos, tercer momento estaba basado en agentes que te entendían el 30% de las veces, lo cual es bastante malo para un proceso de atención, ¿cierto? Que vos como usuario te entiendan solamente una vez de cada tres, que era lo que querías, y las otras veces estás tratando de que te entiendan. Es horrible para los usuarios, pero era bueno para las empresas porque pues alcanzaba a reducir el 30% de las interacciones pasadas a gente, ¿cierto? Y ya que estás poniendo un dato para poder tener como un contexto de lo que estamos hablando, si eso es un 30, en este momento podríamos decir que más o menos cuánto es la capacidad de entendimiento. Sí, digamos que puede subir ya 85-90, porque ¿qué pasó? Todo lo que es GPT, los GPT realmente aparecieron hace rato, 2017 realmente, y las APIs están disponibles hace rato. Wallbox trabajó con las primeras APIs por allá a principios del 2022, antes de que apareciera ChatGPT. Pero bueno, digamos que una de las cosas interesantes de esa nueva, ya con los transformers y todo el proceso de atención que hablamos hace un rato, es que ya estaban preentrenados. ¿Preentrenados con qué? Con toda la data disponible de calidad que hay en Internet, que es mucha. Entonces ya no había necesidad de entrenarlos para esas intenciones, ¿cierto? Ya desde las primeras versiones, sobre todo las versiones del 2022, ya te entendían. O sea, ya esas inteligencias artificiales no le tienes que decir cómo se saluda, cómo se despide, qué es un saldo, ninguna de esas cosas, porque ya tienen todo el entrenamiento necesario para poderte entender cuál es tu intención, ¿cierto? De hecho, tienen una cosa que se llama arquitectura de la mente, o se hacen una idea de qué es lo que tú quieres o estás pretendiendo, y ya pueden entonces entender intenciones de manera muy, muy adecuada, probablemente incluso mejor que algunos seres humanos. O sea que estamos pasando te entienden, del 40% de las veces o 35 al 90, 85, 90. Pero aparece otro problema. Y eso es lo que tú llamas que sería como el cuarto momento. Ese es el cuarto momento. Que es más o menos como alrededor de el 2022, sí. donde Finales, está ese cambio 2023. Realmente de la concepción de interacción. Pasa algo muy, muy, muy particular, y es que ya entonces teníamos una inteligencia artificial que era capaz de entender lo que los usuarios quieren, ¿cierto? Lo que los usuarios desean en un 90-95, es decir, un agente súper entendido que comprende muy bien lo que quieres. Pero ya el problema era otro, como son generativos, es decir, están hechos para generar texto, bueno, y otros tipos de contenidos, y los generan de manera más o menos estocástica. Incluso a veces en su momento les han dicho loros estocásticos, es decir, repiten lo que dicen los humanos, pero de manera
más bien aleatoria, ¿cierto? Entonces empezamos a tener ya, el problema se convirtió en una gente que atiende, que te entiende muy bien, pero que responde cualquier cosa. Eso es lo que se ha nombrado como alucinamiento. Sí, es que está entrenado con información de carácter general, no está entrenado con el contenido particular de un banco particular o de una aerolínea o de una empresa específica, ¿cierto? No, no tiene esa información. Entonces, como su deseo es generar texto, entender y conversar contigo, entonces él te va a entender qué es lo que quieres, pero te va a responder lo que hizo con el entrenamiento general, lo cual en servicio al cliente es muy peligroso porque tendrías un agente de servicio al cliente que entiende muy bien y que responde lo que quiere, ¿cierto? Lo que se imagina o lo que... Entonces, tuvimos una época bien interesante, ¿cierto? Desde finales del 2022 hasta más o menos mitad del año pasado, algo así, en donde la cosa cambió bastante, ¿cierto? Está cambiando bastante. Hay como varias tecnologías que han entrado en los últimos semestre probablemente la cosa se está acelerando un poco más desde octubre, pero digamos que este último semestre del 2024 estuvo extremadamente intenso en todo el mundo de inteligencia artificial, muy particularmente en este conversacional. ¿Qué pasó? Una de las cosas que pasó es, vamos a tratar como de resumir porque la verdad son varias cosas que han pasado, ¿cierto? Una de ellas, relacionada nuevamente con los LLMS, aparece por allá en septiembre O1 de OpenAI, pues, o GPT O1, y básicamente es una inteligencia, un LLMS con capacidades de razonamiento, es lo que nos llaman, ¿cierto? De razonamiento, que tiene una cosa que se llama cadena de pensamiento. Cuando aparece ese LLMS, de las primeras cosas que ves es que tú ya no le tienes que dar tantas instrucciones en el flujo como se la tenías que dar al anterior. Él ya es capaz, con algunas guías, ser capaz de conversar, ¿cierto? Y si yo le digo que en una cobranza debe obtener estos objetivos y manejar esta experiencia de usuario, él ya es capaz de buscar los mecanismos para hacerlos. Otra de las cosas que pasó ya para la alucinación particularmente, ¿cierto? Es que se adquirieron capacidades de subir documentos particulares del contexto. Por ejemplo, yo estoy dando servicio al cliente y tengo una cantidad de documentos particulares, ¿cierto? Ya los puedo subir vía unas APIs a unas tecnologías de inteligencia artificial que se llaman RAGs, RAG, y en esas tecnologías yo guardo esos documentos de forma tal que el LLMS no responda con el entrenamiento previo que hizo en Internet, sino que vaya a ese RAG para responder. Es decir, ya nos inventa la información, ya le limitamos el contexto para responder. El contexto son los documentos que se encuentran en ese RAG, ¿cierto? Eso reduce bastante la alucinación, no la elimina del todo porque pues está todavía en el proceso, pero la reduce bastante, porque ya tiene un set de información muy específico para responder. ¿Sí? Inclusive yo creo que con esto, pues con este último punto, pues de alguna manera introduces algo que era importante y era lo que quería preguntar a continuación, y era por qué se dice que porque ahora, pero yo creo que eso es parte del por qué ahora. Porque ahora, sí, tienes toda la razón, y simplemente le agregaría un tema a eso, ¿cierto? Porque el por qué ahora es porque los LLMs ya tienen razonamiento, porque existen los RAGs y otras tecnologías que dan contextos específicos para evitar que alucinen. Y una muy importante en el mundo conversacional, ¿cierto? Ya que preguntas el tema de por qué ahora es, también en esos últimos meses, los procesadores de voz, digamos que en las versiones anteriores de conversacional, el NLP, pues que mencionaba hace un rato, de segunda generación de bots, pasaba una cosa muy particular. Primero, en voz eran horribles. En chat ya tenían unos niveles decentes, pero en voz horribles es que no te entienden, porque hay un tema en la voz, y es que es pues en tiempo real, que se hace a través de infraestructuras de muy baja calidad, ¿cierto? Porque la telefonía pública es de 8K nada más, entonces la voz es de muy baja calidad, ¿cierto? De muy baja calidad, entonces lo que hemos llamado, pues, o lo que se ha llamado el speech recognition, o el audio speech recognition y el TTS, que es el text to speech, pues eran muy primarios, muy básicos, ¿cierto? Lo que ha pasado en los últimos 6 meses es que esos ya no se llaman TTS ni ACR, sino procesadores de voz. Hay varios fabricantes, pues ha trabajado OpenAI con Whisper, Google también, bueno, hay una cantidad de fabricantes que han hecho un progreso muy fuerte a la par de los LLMs tradicionales, y básicamente tienen unas capacidades que ahora ya
en voz principalmente, que son esos procesamientos que ya sorprenden un poco. Por ejemplo, la capacidad de hablar en diferentes idiomas, incluso switcharse los idiomas, empezar a hablar en inglés, terminar hablando español y ser capaz de hablar como una especie de Spanglish. Y es indiferente en la conversación. La verdad, uno ya los ve que vos puedes arrancar el inglés, terminar en español, hablar incluso mezclas, Spanglish, portuñol, y te entienden, ¿cierto? Que son capaces de ir haciéndolo de un lado al otro, acentos que siempre han sido un problema. Me surge una pregunta con lo que estás diciendo. Quiere decir que en este momento, en una interacción, digamos, con AI, dentro de una conversación programada de una empresa particular, el cliente podría cambiar de idioma y en tiempo real habría una reacción. Sí, estaría en capacidad de entender, ¿cierto? Las dos inteligencias artificiales, de hecho, porque recuerden que estamos hablando de que esto es varias inteligencias artificiales y componentes, y digamos que lo que es el procesamiento de voz o los procesadores de voz lo van a ser capaces de hacer, y lo mismo los LLMs, ¿cierto? Especialmente los nuevos, los de razonamiento. Una de las cosas que es interesante en esa unión es que los LLMs completan lo que el procesador de voz no entendió. Antes teníamos que estar seguros que el procesador de voz te entendía cada palabra que dijeras. Y eso pues técnicamente es muy difícil por lo que mencioné, por la calidad de los canales de audio, ¿cierto? Ahora ya con el LMS, con capacidad de razonamiento, él comprende lo que de pronto se entendió mal o dejaste de decir o no se entendió, él lo va a llenar. Entonces entre el procesador de voz y el LMS ya van a ser capaces de hacer una conversación muy buena. Y también otras capacidades que sorprenden que no eran posibles de hacer, por ejemplo, interrumpir. Okay. Vos con el ACR o el TTS tradicional, especialmente el ACR, no lo podías interrumpir. Si lo interrumpías, no sé si se han dado cuenta en esas más antiguas, uno tenía que dejar de hablar. Dejaba de hablar, le respondía a la inteligencia artificial, ella dejaba de hablar. Entonces era como muy poco, parecía como libreteado, como poco natural. Ahora lo puedes interrumpir. No se descuadra con sonidos. Me surge una duda, que era parte de lo que pues, se pretende entender con este contexto y el por qué ahora. Con toda esa capacidad que se está dando conversacional, aparecen posibilidades como las transacciones o el envío de datos. Sí, ya estamos pasando como a otro nivel, ¿cierto? Digamos que conversacionalmente el ahora sí se da por pues, todos estos cambios que mencionamos, las inteligencias artificiales con razonamiento, procesadores de voz avanzados, ¿cierto? Bueno, ese tipo de cosas, los RAGs y ese tipo de cosas. Ahora, si lo dejamos así, tenemos inteligencias artificiales muy buenas para conversar. Pero conversar es realmente solo una parte de la interacción, ¿cierto? Piensen en lo que puede pasar, no sé, en un mundo de servicio al cliente. Tú necesitas que haga algo, que te mande algo, que copie los resultados de la interacción en un CRM, o si estás en cobranzas, que te mande alguna información, que te mande o sea, que haga cosas en el mundo real, ¿cierto? Si yo básicamente pego el procesador de voz y un LLMS, como se puede hacer ya relativamente más fácil, ¿cierto? Lo que tengo es una capacidad de conversación muy interesante, pero no hace nada en el mundo, ¿cierto? Se queda conversando, es un buen conversador. Ya entramos a otro concepto, ¿cierto? Es el concepto de agente, que es el concepto de ya hay que tocar el mundo. Estamos hablando del mundo, en primera instancia el mundo virtual, ¿cierto? El mundo digital, ¿cierto? Entonces, ¿qué es tocarlo? La capacidad de coger información, mandar, hablar con otra aplicación, modificar, enviar. Entonces empezamos ya a hablar de un conversacional que tiene ya varias capas. Tenemos el procesador de voz, el LLMS, tenemos el RAG, se pueden hacer fine tuning, ya tenés componentes que son capaces de interactuar con bases de datos estructuradas, no estructuradas, con aplicaciones. Empezamos a tener ya un ecosistema más complejo. Podríamos decir algo como que ahora la oportunidad se dio con lo que estás planteando. Entonces, tenemos nuevas formas de procesadores de voz avanzadas. Tenemos unos nuevos modelos de razonamiento, sí, a partir de lo que podríamos ver que es segundo como el ChatGPT y todo sobre lo todo que uno, hoy nos estamos relacionando. Y no solamente ellos, pues DeepSeek de China salió hace una semana, pues también con esa capacidad, incluso ya en open source también. Sí. Mencionaste los RAGs, RAGs, que sería esa capacidad de no
alucinar, Ajá. ¿cierto? Loros estocásticos, que creo que fue la la palabra manera en que a veces les dicen, sí. que mencionaste. Una capacidad de interacciones no solo conversacionales, Sino tocando el mundo, pues por ahora el mundo digital, ¿cierto? El mundo físico será de robots, sí, sí. y podríamos decir algo que de pronto pues podría uno como agregar al contexto, las dinámicas que se han venido dando por fuera de plataformas como eran los correos o como es la línea tradicional, como el uso recurrente de un WhatsApp y todo esto que las personas hemos empezado a incorporar en el día a día. Tienes razón, ahí no podríamos dejar de mencionar eso, ¿cierto? Porque es que en todas esas tecnologías que se están alineando, que son una cantidad, ¿cómo olvidarnos pues de los canales conversacionales, pues en principio para texto y en segunda instancia pues también para voz y principalmente WhatsApp, ¿cierto? WhatsApp, cuando uno mira el fenómeno, sobre todo en América Latina, la penetración de las aplicaciones, por ejemplo, financieras, que son de las que más penetración tienen, no pasan del 60-65%, pero WhatsApp es del 98%. Casi todos los usuarios de una empresa en América Latina, de las empresas en América Latina, tienen WhatsApp, ¿cierto? Entonces, pues, todo lo que acabamos de mencionar, que hiciste el resumen, sobre canales conversacionales de muchísima más penetración incluso que las apps, que los teléfonos físicos. Los teléfonos fijos, yo creo que a todos nos pasa, dejamos de tener, yo creo que en mi casa no tengo teléfono fijo hace más o menos unos 4 años, ¿cierto? Entonces, y yo creo que a muchos les pasa, ¿cierto? Uno compra triple play, pero no usa nunca el teléfono fijo. Entonces son todas esas combinación de tecnologías que hacen del conversacional otra cosa diferente y ya entramos a otro mundo, ¿cierto? Que es el mundo de los agentes. Bueno, yo creo que el contexto cada vez está un poco más claro, porque ahora pues, nos muestra un panorama bastante amplio de la diferencia entre lo que antes no se podía hacer y las capacidades, habilidades o plataformas que hoy existen. Pero yo creo que entonces sigue una pregunta un poco más concreta. ¿Qué es un agente autónomo? Digamos, esa pregunta es una pregunta clave y nos la vamos a pasar especificando con claridad que son, yo creo que estos 2 años, el 25 y 26. Pero digamos que preliminarmente, lo primero estamos hablando, agentes autónomos tiene ya unos 15 o 20 años de estarse hablando, ¿cierto? Porque no como agentes autónomos no es un concepto nuevo. Pasa que ahora es agentes autónomos de inteligencia artificial especialmente basados en generativas, ¿cierto? Que es un poco como el contexto de lo que vamos a hablar. Entonces lo primero es la palabra, pues están basados en la inteligencia artificial, ahora son un par de cosas que lo hemos venido mencionando, pero son autónomos en primera instancia. Pero uno podría decir, pues autónomos, hay muchas cosas autónomas en el mundo de la tecnología basadas en algoritmos y demás. Esta autonomía es una autonomía particular. Es una autonomía con capacidad, primero, de aprender, es decir, que se puede ir mejorando con el tiempo, lo va haciendo mejor y mejor y mejor y mejor, cosa que un algoritmo no hace, ¿cierto? Esta capacidad. La otra de adaptarse específicamente a lo que está sucediendo y cambiar, modificar, alterar, es decir, es un agente inteligente autónomo, ¿cierto? Es como lo que podríamos decir. No es simplemente la autonomía, sino esa capa de inteligencia que es necesaria. Ahora, partiendo de eso, entonces estamos hablando de agentes basados en inteligencia artificial que son autónomos, adaptables y que aprenden, ¿cierto? Digamos, ya como los componentes que tienen, ¿cierto? ¿Cómo se ven, ¿cierto? Se ven, es como, no es una cosa, porque es una de las cosas que hay que ir como aprendiendo, es que no estamos hablando de que hay una inteligencia artificial, una tecnología de inteligencia artificial, sino que hay una serie de cosas que se disponen. Entonces, en el caso de la gente es lo mismo, ¿cierto? Entonces, el agente tiene, pues si es de carácter conversacional, pues tiene todas las capacidades conversacionales, procesadores de voz y otras cosas que hablamos hace un rato. El motor en la mitad es el LLMS, ¿cierto? El motor, especialmente los de razonamiento. Yo creo que estamos empezando todos a entender que los LLMS son como el motor o el sistema operativo de las próximas aplicaciones, las aplicaciones de los próximos años, pero que tampoco hacen nada solo, ¿cierto? Si yo tiro un LLMS en la mitad de la nada, o como tener un motor, ¿yo qué hago con un motor? ¿Dónde están las llantas del chasis? ¿Dónde me siento? ¿Cierto? Entonces, si bien es el motor, a eso le faltan varios elementos, le faltan, no sé, cogiendo un poquitico la manera que se habla en IoT,
le falta sensores, es decir, cosas que ven en el mundo. Normalmente los sensores serían conversacionales, en el caso de conversacional, o otros tipos de sensores que están midiendo información métrica, sitios, otras cosas. Tienen actuadores, es decir, cosas que actúan en el mundo real, como las mencionaba hace un rato. Tienen lógica, tienen pues piezas de software que ejercen lógica de negocio. Tienen racks, se entrenan eventualmente con fine tuning. Normalmente no es un solo agente, sino una conjunción de agentes haciendo diferentes cosas. Entonces, pues lo que un usuario ve como un agente en la práctica son varios agentes. Entonces estamos hablando más de arquitecturas multiagente. Estamos hablando pues de una arquitectura, no sé, yo creo que incluso hasta paradigma nuevo en la construcción de aplicaciones que interactúan con usuarios o aplicaciones que hacen cosas en el mundo. Está abriéndose un camino nuevo, muy diferente, muy diferente. Con eso que estás diciendo, pues yo creo que es inevitable hacer este planteamiento. Entonces, ¿cuál sería el rol de un agente humano en este nuevo panorama? Es una pregunta clave, ¿cierto? Es una pregunta clave. En el mundo de conversacional, hablemos un poco ya, porque agentes hay en N circunstancias, situaciones, y van a ver y lo vamos a ver bastante. En el mundo particular de los agentes autónomos o semiautónomos conversacionales, uno diría, ese papel de la gente va a ir evolucionando, ¿cierto? Ese papel de la gente va a ir evolucionando para que el agente humano, me refiero al agente humano. Y ¿cierto? yo voy a hacer una pausa con lo que estás diciendo, porque creo que ubicaste con mucha claridad un canal, ¿cierto? La conversación, o con lo que hemos venido hablando, lo que a mí me queda como en la mente es, para un usuario final no va a haber forma de percibir que el que me esté atendiendo es un agente tradicional humano o un agente de conversacional. Ya está empezando a ser bastante difícil. En algunas pruebas que hemos hecho y en algunas pruebas que también han hecho otros, ya a los usuarios les cuesta trabajo en el conversacional de voz, porque es que nuevamente hay conversacional texto. En el de texto ya es bastante difícil, a no ser que el chat diga que se trata ya de un agente, pues un agente de inteligencia artificial. Pero ya en voz, que se suponía hasta hace 6 meses eso no se podía, pero ya sí, o sea, en los últimos 2 o 3 meses está siendo bastante difícil. Entonces una de las cosas que nos vamos a tener que preguntar todos es, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a hacer el disclaimer, no lo vamos a hacer, vamos a decir, no vamos a decir, ¿qué va a suceder cuando los usuarios entiendan? Eso va a ser todo parte de esa transición, ¿cierto? Que en los bots en el bot de texto viene más avanzado, en el bot de voz o voice bot, pues con agente autónomo, pues está realmente apenas, que tiene mucho tiempo, realmente está siendo posible solo recientemente, ¿cierto? Lo que uno ve es que en primera instancia lo que va a pasar es que vamos a usar estos agentes autónomos, especialmente los conversacionales, en aquellos momentos, rangos, situaciones, casos de uso en donde no estamos pudiendo por costos poner agentes humanos. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas organizaciones no atienden o no pueden atender o no tienen, no es económicamente viable atender los fines de semana, los festivos, después de las 7 de la noche? Eso diría uno es uno de esos primeros pasos lógicos para dar. Pues pongamos los agentes conversacionales autónomos a hacer esa atención. Horarios extremos. Horarios extendidos, extremos, horarios que no estás atendiendo. Eso es una primera. Entonces, en ese caso, los agentes humanos están en los horarios de alto tráfico, en los horarios de atención, y los otros están en horarios de más bajo tráfico, más eficientes y de manera autónoma. Eso puede ser un primer papel. En un segundo momento empezamos a usar esos agentes conversacionales autónomos para reemplazar las interacciones, digamos, más repetidas, de valor agregado medio o bajo. Repetidas es que hay mucha información. De hecho, hay operaciones que hasta el 60-70% de interacciones los agentes humanos repiten y repiten lo mismo, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, estás en una institución financiera y llamas a que te digan cuáles son los requisitos para abrir una tarjeta de crédito, todos los agentes te van a contestar lo mismo, ¿cierto? Eventualmente, con el problema de que los agentes se les olvide humanos, pues se les olvide algo, ¿cierto? Entonces ese viene como probablemente el segundo momento. Y que de alguna manera eso fue lo que sí pasó hace mucho tiempo, por ejemplo, con los IBRs, que fue una introducción
a unas labores muy mecánicas, muy Pero muy repetidas. particulares con una cosa, muy particulares. Reemplazaron interacciones más de tipo transaccional con data estructurada. Es decir, dame el saldo, dame el movimiento, hazme una transferencia, ese tipo de cosas. Lo que no se ha podido y lo que ha sido muy difícil para las operaciones de atención, cobranzas, venta y todo esto de interacción ha sido muy difícil, es reemplazar la no estructurada, ¿cierto? La información sobre, no sé, cientos de productos, miles de políticas, y digo miles pues porque es que organizaciones grandes pueden tener en su documentación, en la knowledge base, pueden tener 7.500 artículos hablando de políticas diferentes. Entonces eso había sido muy difícil de reemplazar con estos agentes conversacionales autónomos. Eso ya es posible, ¿cierto? Entonces básicamente lo que hacen los agentes humanos es empiezan a manejar transacciones o interacciones más bien de alta complejidad, y los que están adelante empiezan a hacer esas de, digamos, de valor medio, medio bajo, de data no estructurada, y manejar esas conversaciones, ¿cierto? Ahora ya con estos agentes también podrías empezar a hacer cosas de back office, o sea, la nueva automatización, no solamente de la interacción, va a ser basada en agentes. De alguna manera, con eso que tú estás diciendo, por eso es que también se plantea que estos agentes autónomos podrían llegar a sustituir interfaces y apps. Ese es otro nivel, ese que estás mencionando, Santi, es pues, otro nivel, ¿cierto? O sea, ya los agentes, entonces mira, empiezan a hacer un reemplazo paulatino de las interacciones. Luego empiezan a hacer en paralelo, ya el tiempo dirá exactamente cómo se va a dar ese orden, reemplazo de interacciones pues, o de transacciones o procesos de back office de manera masiva, ¿cierto? Reemplazando RPAs y otras herramientas de automatización pues, que hemos usado mucho tiempo. Pero también las interfaces, ¿cierto? Si uno se pone a pensar, a los que nos ha tocado pues, en algunas épocas diseñar interfaces de usuario gráficas fuerte, digamos, en algunas épocas, pues tanto de tu parte como de la mía, pues que nos tocó en su momento. Eso, pues es que ¿cuál es la interfase de usuario más ampliamente usada, fácil, natural para los humanos? La conversacional, ¿cierto? Las interfaces gráficas, por más bien que uno las diseñe, la gente se las tiene que aprender, ¿cierto? La gente las tiene que aprender y se vuelven complejas, y una app con 180 transacciones como puede ser una app de un banco grande es complicado. Entonces yo creo que no hay duda, eso terminarán también. ¿Cuál será el momento? Yo veo primero las interacciones, lo vemos primero las interacciones, pero también terminarán reemplazando interfaces de usuario de manera masiva, muy probablemente. Todo el mundo de interfaces gráficas terminará también siendo reemplazado, ¿cierto? O sea que, y ya la pregunta sigue, ¿y las aplicaciones qué? Y bueno, si uno sigue preguntando hasta dónde van a llegar, la pregunta, pero dejémoslo ahí por ahora. Por eso podríamos decir que en este momento el panorama lo llamaríamos un modelo híbrido de atención. Digamos que la transición sí. Bueno, Julián, yo creo que entonces ya sí llegó el momento de las dos preguntas, pues, que orientan la gran preocupación, yo creo que de industria. Desafíos y cómo se prepara uno para la transición. Yo te propongo algo. Empecemos hablando primero de cuáles son los desafíos. Bueno, te lo voy a responder con dos perspectivas. La perspectiva desde Wallbox y todo lo que ha sido especialmente nuevamente estos últimos 5 meses con los clientes, 3, 4 meses, que es donde la cosa se está intensificando muy fuerte. Y también te lo voy a decir desde la perspectiva un poco más académica. Soy profesor en varias universidades en temas relacionados con inteligencia artificial y con experiencia de cliente, pero entonces ahí en esos dos mundos uno se da cuenta de ciertas cosas que creo que las empresas tenemos que unos retos que hay. Yo diría que el primer reto tiene que ver con la alfabetización, si la palabra da, de la inteligencia artificial, ¿cierto? Es que en general uno ve, y particularmente en ciertas áreas, ¿cierto? Las áreas que están un poco más llamadas a participar fuerte en estos temas de conversacionalidad, y que son pues las áreas de servicio al cliente, las áreas de experiencia de cliente, las áreas de algo de transformación digital, en alguna medida las técnicas, pero las técnicas están un poco más alfabetizadas, si la palabra cabe. Pero fundamentalmente es el entendimiento de todas las tecnologías de inteligencia artificial, ¿cierto? Julián, acabas de plantear algo que de pronto no es tan evidente,
porque cuando tú hablas de la palabra alfabetizar, de pronto uno no logra ubicar claro qué es lo que hay que alfabetizar, pero es que existe una diferencia muy clara. Los que están capacitados son las áreas técnicas, que no dominan el servicio al cliente, Ujú. y los que están capacitados para, pues, para la interacción o interactuar, no dominan la parte técnica. Sí, porque de alguna manera las áreas de negocio, por decirlas de alguna manera, las áreas de negocio están aproximándose a la inteligencia artificial como usuarios, lo cual es natural, ¿cierto? Ese es el mecanismo. Pero la percepción que uno tiene como usuario de las inteligencias artificiales no es necesariamente la conveniente cuando ya te paras como constructor de esas soluciones basadas en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es un poco, si cabe, el símil es, una cosa es aprender a manejar los carros o los autos, pues, los coches, y otra cosa es construirlos o maquilarlos o ensamblarlos, ¿cierto? Es una cosa muy diferente. Entonces, en algo que uno ve, estas áreas están ya más o menos familiarizándose, no mucho, pero digamos que algo con el uso de estas herramientas, pero es que lo que finalmente tú ves son una parte de esas herramientas, ¿cierto? Ujú. Y no tiene una comprensión suficiente acerca de cuáles son todos estos elementos que hemos venido mencionando, ¿cierto? Los procesadores de voz y sus características, los tipos de LLMs. Hay 517 modelos fundacionales de LLMs. La gente tiende a pensar que hay los 3 o 4 que ha escuchado de OpenAI. Hay 517 y contando, ¿cierto? Entonces, así como eso, hay una cantidad de tecnología, RAGs, Fine Tuning, Small Language Model, o sea, una cantidad de elementos que si bien en estas áreas de negocio no tienes que entender a la profundidad porque no estás construyendo los modelos fundacionales, sí tienes que entender cómo se estructuran, ¿cierto? Ese es el mundo de la alfabetización de inteligencia artificial. Ese sería entonces el desafío 1. Ese es uno de los desafíos. Perfecto. Un segundo desafío es esa mentalidad de que no es sino aprender, no es sino, ¿es cierto? No, que eso es como lo ve uno en ChatGPT, que usted pone lo que tiene que decir y se acabó. No. No, eso tener un agente autónomo. No estamos hablando de proyectos, pues, como de pronto en algunas épocas pasaron proyectos de 6 meses y cosas de ese estilo. Bajo ninguna circunstancia estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas más parecidas a ejercicios de 3 a 6 semanas, dependiendo de la complejidad del caso de uso. Pero tampoco estamos hablando de cosas que tú dices, este es el caso de el caso de uso, perdón, vas y lo prendes y empezó a arrancar. No estamos ahí tampoco, ¿cierto? Eso hay que ensamblar, hay que mirar el caso de uso, definir la arquitectura adecuada, definir los contenidos, los accesos, las APIs. O sea, estamos hablando de cosas afortunadamente en semanas, pero no estamos hablando de cosas en horas o días, estamos hablando de algo un poco más intermedio, ¿cierto? Eso es lo que uno podría llamar orquestación. Sí, es que el Eso ejercicio sería es de orquestación. orquestar, porque es que no hay una inteligencia artificial, una inteligencia artificial que hace todo lo que necesitamos hacer en un agente autónomo. Hay varias inteligencias artificiales, varios niveles de tecnología que logran un agente autónomo, ¿cierto? Eso no es solamente una cosa, ¿cierto? Ahorita dijiste algo, voy a preguntártelo si hace parte del desafío, que sería identificar, por ejemplo, esos casos de uso. Hay que identificar bien esos casos de uso, ¿cierto? Hay que hacer la identificación adecuada, porque es que también ahí es aprender en qué casos de uso estos tipos de, nuevamente, agentes autónomos conversacionales, ¿cierto? Es como hemos venido desarrollando y que sería el concepto correcto, para qué tipo de casos de uso son adecuados. Lo primero es que gratis no son. Todas las tecnologías que hay detrás son costosas, en algunos casos bastante costosas. Por ejemplo, los voice bots suelen ser unas 4 o 5 veces o a veces más caro que la versión chatbot, ¿cierto? Ahora, comparado con agentes o personas basados en personas, pues pueden ser la mitad o una tercera parte, probablemente sí, pero estamos hablando de tecnologías que son pues costosas. Depende qué es lo que estás reemplazando. Entonces la búsqueda de esos casos de uso, también como el esfuerzo se va a necesitar un esfuerzo que estamos hablando de 4 o 3 semanas o algo así. Entonces si haces una cosa muy chiquita, muy aislada, que no vale la pena, no vas a permitir que la tecnología muestre su potencial porque escoges mal el caso de uso. Entonces, que escoger el caso de uso se vuelve muy clave, pues también. ¿Cómo se prepararía la industria, la empresa, para poder asumir este modelo híbrido del que estábamos hablando Sí, ahora? yo diría, hay una primera.
Normalmente digamos, la industria de interacción o todos estos mundos de la interacción suelen, como tienen ya bastantes años, me refiero no entienden la interacción de cobranza, la interacción de servicio al cliente, la interacción de venta, la interacción de marketing o campañas, telemarketing, lo que antes se llamaba telemarketing. Viene desde hace muchos años, entonces ya se ha acostumbrado a hacer una cosa repetida que es hacer contrataciones a 3 años, 4 años, licitaciones muy formales, descuentos, a comprometerse. Te ponen un contrato a 3 años en donde hay un compromiso para un volumen mínimo de licencias, con una estructura particular de funcionamiento, con un tipo de producto particular, con unos paquetes muy estructurados. Creo que es un pésimo Mala momento para idea. hacer, pero una muy mala idea. Justo en una transición tan radical como la que estamos viviendo entre esos mundos, digamos en primera instancia basados en agentes personas, a mundos hibridados, agentes humanos, a mundos eventualmente de agentes autónomos, conversacionales, solos, y que eso va a suceder sinceramente, pues, y yo lo creo y así lo creemos en Wallbox, eso no va a suceder en 2 o 3 años, no va a demorarse Julián, mucho. acá esta es una cosa muy, pues, muy llamativa. Cambiaron los tiempos, porque es Los que estamos tiempos, acostumbrados a entender una transición en 2, 3, 4, ahora estamos hablando de transiciones de seis es que la meses, digital, ¿cuánto nos duró? La digital duró 15 mucha 20 15 años, años. 15 20 años. La cognitiva no va a durar ese tiempo, va a El durar último mucho menos. pronóstico hablaba de más o menos 2 años para lo que pasó en 6 meses. En estos días, en una conferencia del CEO de NVIDIA, él decía, estamos acelerando la aceleración. Eso es lo que está pasando. Esto se despegó en forma y lo primero que está despegando es los agentes autónomos conversacionales o de los primeros que están en la punta son estos, ¿cierto? Entonces, nos tenemos que preparar para una cosa que va a pasar en 2 o 3 años, seguro, que eso es el tránsito basados en agentes humanos y con algunas herramientas de autogestión que digamos ha sido la vida. Lo que nosotros creemos es que sinceramente y después como lo que uno podría recomendar es en este momento lo mejor es tener proveedores híbridos, ¿cierto? Proveedores que vienen un pie muy bien puesto en los mundos de agente humano y toda la lógica que eso tiene y otro pie bien puesto en el mundo conversacional y que acompañarán a las empresas para ir haciendo esa transición de agente híbrido, agente amplificado, todo lo que hemos hablado, ¿cierto? O sea, podríamos decir que las tres miradas serían, una hacia los contratos, Contratos la segunda hacia las plataformas híbridas híbridas con capacidad de que tengan las hibridar dos entre capacidades, agentes humanos y agentes de inteligencia artificial y la tercera es quién me acompaña en el proceso. y que sean, sí, y que sean empresas que han dado el paso o están dando el paso muy decididamente. Nuevamente es el caso de Volvo, venimos dando el paso de manera muy decisiva y con esa intención de que seamos una muy buena opción para acompañar a las empresas en ese tránsito que se dará pues en 2 o 3 años aproximadamente, en unos casos más rápidos. Pues, pero Y porque de alguna manera la forma en que tú lo planteas, pues muestra algo que de pronto no es tan evidente. Yo puedo tener muy asegurado un panorama tradicional y estar muy bien acompañado ahí. Y también encontrar una muy buena solución en un universo completamente nuevo con proveedores que lo conocen perfecto, pero es que estamos viviendo en la transición. sobre todo que pueden aparecer proveedores de conversacionalidad y de reciente creación que no vienen del mundo de las operaciones de atención de alto volumen. Y aquí estamos hablando de operaciones de alto volumen. O sea, el hecho de que se vaya a un agente conversacional autónomo no significa que no va a tener miles, en algunos casos decenas de miles de interacciones simultáneas. Entonces no es lo mismo hacer un demo para hacer, no sé, 4 o 5 interacciones que hacer una operación que tenga niveles de confiabilidad, seguridad, simultaneidad, que esté bien hibridada con los agentes, que pueda pasar en altos volúmenes, que tenga reportes, o sea, una serie de cosas. Ser capaz de escalarlo a niveles en donde hay cientos o decenas de miles de interacciones simultáneas, con seguridad, confiabilidad, reportes, facturación, que además pueda ir del agente humano al agente, eso ya es otra cosa. Estamos hablando de otro nivel. Bueno, Julián, yo creo que el recorrido ya tuvo varias miradas, pudimos decir los contextos, lo que está sucediendo, y esta es la pregunta obligada. ¿Y Wallbox cómo viene conversando, asumiendo,
o entrando en esta dinámica tan cambiante que estás presentando el día de hoy? Santiago, la propuesta de Wallbox es clara. Lo primero, estamos en términos de conversacional en un porcentaje muy alto volcados, digamos, dentro de la empresa a sacar adelante el tema de conversacional. Eso se alinearon los astros. Entonces estamos metiendo muchos esfuerzos de todo tipo, esfuerzos de producto, esfuerzos técnicos, todo tipo de esfuerzos para sacar conversacional adelante, para tener agentes, múltiples agentes, racks, reducir la alucinación, agentes autónomos que hagan cosas en el mundo. Bueno, todo lo que hablamos alrededor de conversacional, es decir, que todo eso que hablamos de conversacional sea ya una realidad, ¿cierto? Una realidad con nuestros clientes. Venimos sin duda de mundos de call center as a service, contact center as a service, lo que es el contact center cloud, y hemos ido, pues, tenemos cosas bastante potentes de ese mundo. Entonces, a partir de esa capacidad, de ese mundo muy fuerte del contact center as a service, más todo este énfasis en conversacional, ser capaz de acompañar a los clientes en esa transición. Una transición no se va a dar de la noche a la mañana, nadie en su sano juicio va a empezar pues a hacer esa transición forzada, de mala manera, hay mucho en juego, reputación de clientes, la experiencia de los usuarios, los agentes que están en las operaciones de atención, bueno, una cantidad de cosas en juego muy serias, muy delicadas, entonces eso tiene que ser transicionado, nosotros podemos perfectamente acompañar y hacer esa transición desde mundos muy fuertes de call center as a service a estos nuevos mundos de conversacional que les estamos dando mucho impacto. Nuestras modalidades, nosotros tenemos un go-to-market particular, nosotros nunca, desde que Wallbox nació hace ya casi 10 años, hace ya un rato, nació con modelos de contratación, pricing, tipo nube pura, es decir, cómo nació la nube. O sea, nosotros no hicimos eso de nos vamos para la nube en el producto, pero seguimos con modelos de contratación anticuados en donde te amarran, no. Wallbox es completamente flexible, arrancas hoy, mañana te puedes ir, arrancas de una manera, mañana puede ser de otra, o sea, no tienes absolutamente ningún amarre, tienes todas las posibilidades de ir modificando tu operación de acuerdo a cómo la transición lo está dando. Y la otra última es, te podemos acompañar en ese proceso, estamos adelantando una cantidad de, tanto nosotros, nuestros partners, los partners, muchos de los BPOs que trabajan con Wallbox, tenemos unos BPOs muy buenos y unos partners muy buenos que pueden ayudar a esa transición a los clientes, entonces estamos haciendo pues muchas cosas para poder acompañar esa transición. Podríamos decir con esa mirada que dentro de lo que Wallbox ve o propone sería tener claro un portafolio amplio de soluciones en Contact Center Nube, que ya se venía dando como punto de partida. Ajá. Que permite todo eso que se habló de modalidades de contratación flexible para poder asumir todo este periodo de hibridación, pricing, implementación, ¿sí? Todo ese mundo pues ultra flexible para ir cambiando rápidamente. Que así como está esa primer mirada de ese portafolio cloud, hay una plataforma lo suficientemente clara y avanzada para todo lo que viene en conversacional. Ahora sí, como decimos, ahora sí, con todos los elementos, los componentes que hemos conversado, cosas pues que permitan esas promesas o esas capacidades que hablamos hace un rato, ese es el tercero. Y te entiendo, qué pena, que sería como esa posible compañía o acompañamiento en la transición entre el agente tradicional y lo que serían los nuevos agentes. A través de diversas formas, como para rematar ahí, a través de BPOs, tenemos bastantes BPOs muy buenos que están haciendo también a su vez las transiciones y pueden acompañar a los clientes. También a través de distribuidores, tenemos una red de distribuidores bastante buena que lo están haciendo, o en algunos casos de uso y situaciones directamente con las áreas nuestras que están haciendo, ¿cierto? Estamos pues configurando y ya vamos avanzados en el tema, diversas formas de hacer ese acompañamiento. No, Julián, yo creo que como con este recorrido, y gracias por todas las aclaraciones y por el tiempo, para nosotros es demasiado chévere tener un espacio como este de conversaciones de WX, y precisamente tener un tema como el que estamos tratando es bastante aclarador. De nuevo, muchas gracias por estar en este espacio. Gracias a vos, Santiago, por la invitación. Creo que estamos en un momento muy clave
en esta transición muy, muy importante, y tener la oportunidad de tener estos espacios para entrar con más profundidad a qué está sucediendo, me parece que es muy importante para, en general, para la industria, nuestros clientes en general, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación.